saludarles en el nombre de nuestro Dios una vez más. Hoy estamos 14 de enero del año 2021 y podemos decir con gozo, yo creo que usted y yo podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí ha sido grande la fidelidad del Señor. Y sabe, una de las cosas que nos trae paz, esperanza y bendición abundante a nuestras vidas es las Sagradas Escrituras, y de ello quiero compartirte esta mañana algo. Estamos viendo en estos días algunos temas que edifiquen nuestras vidas, que nos animen, nos fortalezcan, nos nutran para iniciar así el año e ir cada vez más conociendo los propósitos santos, eternos y perfectos de nuestro amado Dios. Permíteme leer en la carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, verso 16. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así. Desde el 15 vamos a leerlo. Dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le parece? La parte final dice, el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro. La perfección en el Nuevo Testamento tiene que ver con madurez espiritual. O sea, que el hombre de Dios, la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados. El cristiano fiel y verdadero tiene que ser un cristiano preparado para toda buena obra. El contexto de este pasaje es que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, un joven a quien él quería como hijo. Lo apreciaba mucho. En su segundo viaje misionero es donde encuentra a Timoteo, y Timoteo va a entregar su vida al Señor, y luego ya para el tercer viaje le va a acompañar. Timoteo fue uno de los primeros, miren, entonces de la segunda generación de cristianos, porque su mamá y su abuela al mismo tiempo seguramente conocieron al Señor. Pero Timoteo llegó a ser cristiano, ojo, y lo puedo asentar esta posición, esto que voy a compartirles, no porque escuchó a un evangelista hablar de Jesús o hablar de Dios, sino, ¿sabe qué pasó? Su abuela y su madre instruyeron a Timoteo desde niño. Por eso le dice el apóstol Pablo, desde niño ha sabido las Escrituras. Por lo tanto, Timoteo recibió esa gran herencia de su abuela y de su madre. La labor de los padres, miren, es de una importancia vital, tanto en casa como en la iglesia. Es necesario entender que enseñar a los niños la palabra del Señor es darles lo mejor para ellos, es instruirles en una verdad que les dará bendición, no solamente para esta tierra, sino para el resto de la eternidad, y les ayudará. Y lo que vamos a ver luego, en qué consiste las bendiciones, la utilidad de la palabra de Dios. Así que vamos a hablar sobre el valor de la palabra de Dios. ¿Cuánto valor le estamos dando a las Sagradas Escrituras? Eunice y Loida sembraron en Timoteo la palabra de Dios, y luego vamos a ver en qué hombre se convirtió, en qué personaje se convirtió. El origen de las Sagradas Escrituras, para recordar un poco, porque cuántas veces lo hemos explicado. El origen de la palabra de Dios es divino, pero también a la vez tiene una parte humana. Divino porque fue Dios quien de manera directa inspiró a los hombres, esos hombres que amaban a Dios, esos hombres fieles a nuestro Dios. Utilizó sus facultades, sus capacidades, su vida, sus experiencias para poder escribir la palabra del Señor. Pero también tiene la parte humana, ya que los santos hombres de Dios fueron flexibles en dejarse utilizar por el Señor. Fue escrito por mano humana. No fue el Espíritu Santo escribiendo con un lapicero espiritual o algo que vino y automáticamente se escribió en un papiro o en algún libro. No fue así, sino que fueron hombres inspirados por Dios que iban registrando lo que
Dios les hablaba, y en algunos casos, como el rey David, experiencias con Dios. Los salmos, el Salmo 23, por ejemplo, no es que Dios dictó a David ese salmo, él escribió ese salmo para Dios, y luego ese salmo fue un salmo considerado como un salmo inspirado por el Señor. Y ahora cuánta bendición hay, ¿verdad? Por eso hoy no vemos a cualquier persona escribiendo una palabra y nos puede decir, es palabra de Dios. Algunos se han atrevido a decir, dice el Señor, y escriben algunas cosas, pero sabe, para la tarde pasa todo lo contrario y se viene abajo sus declaraciones, sus escritos. Se da cuenta que la palabra de Dios no ha cambiado, la palabra de Dios sigue firme, sigue vigente. ¿Por qué? Porque tiene origen divino. Porque la palabra de Dios es, como acabo de decir, es palabra de Dios. Toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios. Esto implica que fue Dios quien la dio a través de la iluminación y la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto le da un gran valor a las Sagradas Escrituras. Mi pregunta es, ¿cuánto valor le das tú a la palabra de Dios? El apóstol Pablo dijo a Timoteo, nos capacita para estar preparados. El problema que tenemos hoy en día, el problema de este tiempo, es que pocos leemos la Biblia. Si no leemos un libro, que debemos hacerlo para conocer, a veces por alguna carrera profesional que tengamos, no lo hacemos, o porque realmente necesitamos leer, aprender algo. ¿Sabe? La Biblia ha sido relegada y a veces ha sido guardada en el baúl de los recuerdos. Y hay gente que, si le pregunto cuándo fue la última vez que leyó su Biblia, es muy posible que ni recuerde. Quizá fue, en el celular, pastor, he leído en la mañana que usted compartió el programa de la oración. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste, tomaste un cuadernito, un lapicero y le dijiste, Señor, hoy quiero estudiar tu palabra? Si ustedes se dan cuenta, el origen de las Sagradas Escrituras es un origen especial, nace en el corazón de Dios, para que tú y yo, para que toda la iglesia podamos conocer más de Él. Y 2 Timoteo 3:16 nos dice que es importante considerar para qué fue escrita. Y veamos ahora su utilidad. Hemos visto su origen, pero así de una manera muy sintetizada. Ahora quiero ver también de una manera corta, pero quiero que tú prestes atención a esto. Su utilidad. Dice la Biblia que es útil para enseñar. En ella encontramos orientación para cualquier situación de la vida. La Biblia nos enseña qué hacer cuando no sabemos qué hacer. La Biblia nos enseña cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos. La Biblia nos enseña cómo ser buenos cristianos. La Biblia nos enseña cómo ser buenos trabajadores, buenos empresarios, buenos jefes, buenos líderes. La Biblia nos enseña todo lo que se necesita para poder conducirse en esta vida a la manera de Dios. Y usted normalmente dice, yo no sabía qué hacer, pastor. La verdad que si le falla al Señor es porque la verdad que yo no sabía qué hacer. Fácilmente yo me daré cuenta que tú hace tiempo no leías la palabra del Señor, no leías la Biblia. La Biblia nos enseña cómo actuar frente a situaciones difíciles. Ay, pastor, no sabe, pero es que me alzó la voz y me dijo tantas cosas que yo no me podía quedar callado o callada. ¿Verdad? ¿Cuántas veces decimos eso? No sé si esto le ha pasado. Aún para eso el Señor nos enseña qué hacer. ¿Dónde encontramos? En la Biblia. Cuando nosotros le preguntamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué harías en nuestro lugar? Yo le pregunto al Señor, hay situaciones en las que me encuentro y no sé qué hacer. Le digo, Señor, ¿qué harías en mi lugar? Y saben, rápido mi mente va a episodios donde el Señor Jesús actuó. Y me doy cuenta que Cristo dejó muy claro en su palabra qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Por eso la Biblia es útil para enseñar. No se enseña qué hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer frente a una situación muy tensa? Cuando alguien hiere nuestras emociones, cuando alguien toca nuestros sentimientos, cuando alguien toca nuestra dignidad. La Biblia nos dice qué hacer. También dice la palabra que la Biblia es útil para redarguir. No solo orienta, no solo enseña, sino también convence. Redarguye, convence de tal manera que uno se da cuenta en el interior que no está andando mal, que no está bien, que necesita la ayuda de Dios, que necesita ya el obrar del Espíritu Santo en su vida. Nosotros llamamos eso en teología la gracia preveniente. La palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios también corrige, porque la palabra de Dios me orienta, me convence y me ayuda
a corregir las deficiencias que yo tenga, porque mientras voy caminando día a día tomado de la mano de Dios, me voy dando cuenta que hay cosas que yo tengo que ir dejando. Me doy cuenta que hay cosas que no puedo mantenerlas conmigo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él limpia nuestro pecado. Él nos perdona de todos nuestros pecados, pero aún el pecado nos ha dañado tanto que ha dejado secuelas en nuestro corazón, que no podemos olvidar fácilmente quizá las heridas que alguien nos hizo. Alguien causó tanto dolor en nuestra vida que nos es complicado quizá perdonar, pero saben, el Señor va enseñándonos mediante su palabra que Él nos ha perdonado. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es ahí donde decimos, si Dios me perdonó, siendo yo un vil pecador, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano, a mi primo, quizá a papá, mamá? Estamos enemistados como familia. La palabra de Dios también nos corrige y nos dice: lo que estás haciendo está muy mal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a encontrar en la palabra el actuar de Cristo, el obrar del Señor. Él es nuestro Maestro, Él es nuestra luz, Él es el Señor donde nosotros nos miramos, ahí nos damos cuenta cómo estamos actuando. La palabra Señor también es útil para instruir, no solo me orienta, no solo me convence, no solo me corrige, sino que me capacita para hacer cosas según la voluntad de Dios. Me capacita, me prepara, me instruye, me guía, me fortalece. Eso hace la palabra de Dios. Imagínate todo esto. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué sucede con aquellos que no van a la palabra de Dios, que no valoran las Escrituras? No habrá quien les enseñe, no habrá palabra para que les redarguya o les oriente o les convenza de lo que están haciendo. No habrá quien les pueda corregir, porque sabe, nosotros somos duros. Cuando hay alguien que nos quiere corregir, nos ponemos más reacios. Pero cuando Dios nos corrige por medio de su palabra, no sabe, el corazón más duro cae rendido a los pies de Cristo, porque es Dios convenciendo. Por eso es la palabra del Señor, el medio de gracia, que lo hemos venido hablando tantas veces, pero lo seguiré mencionando. En este año por lo menos predicaré 20 o 30 veces sobre la palabra de Dios. Voy a ahondar cada vez más sobre esto, pero déjeme decirle que hoy hay mucho cristiano tibio, frío, mediocre, porque no lee la palabra del Señor. Cualquier cosa le molesta, cualquier cosa lo desanima. Ay, pastor, pero mire eso, estoy desanimado, ore por mi vida espiritual. ¿Por qué tenemos que estar orando por fortaleza espiritual todos los días? No hay necesidad de que, Señor, fortaléceme. Somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios y ahí nos fortalecemos. Nos vamos a fortalecer en la gracia, en su fe, en la fe y en la palabra. Cuando meditamos, cuando hay palabra de Dios en nuestra vida, pues el Espíritu Santo trabajará en nosotros. No habrá necesidad de estar cada día pidiendo por fortaleza espiritual. ¿Sabe? Igual nuestra vida de oración. Ay, pastor, estoy desanimado. Nos desanimamos, ¿por qué? Porque no hablamos con Dios, porque no pasamos tiempo con el Señor. Leamos, reflexionemos, hablemos y obedezcamos la palabra de Dios. Y termino con esto, pero quiero que grabe por favor esta escritura. Lea la Biblia para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Y voy a repetirlo. Lea la Biblia para ser sabio. Lea la Biblia para ser sabio. Créala para ser salvo. Crea en la Biblia para ser salvo. Y practíquela para ser santo. Dios te bendiga. Un abrazo. Oremos en casita y disfrutemos este tiempo con Dios. Queremos mucho. Bendiciones, mis queridos hermanos.